las enseñanzas con el cual yo le he invertido más tiempo, más energía y pues bueno, el tema dentro de lo que cabe es, o el título es, bendiciones que traen consigo una función, un propósito, ¿sí? Así que bueno, voy a pedir para aquellos que tienen su libreta que tomen nota. ¿Por qué? Porque la enseñanza, el cual el día de hoy vamos a traer, ¿sí?, va a ser una forma detallada con respecto a lo que cabe, la definición de lo que es: en ti serán benditas las naciones, todas las naciones de la tierra, ¿sí? Yo voy a traer lo que es una definición completa y la vamos a empezar a conectar con lo que es, mientras vamos recorriendo la enseñanza, con lo que es la bendición sacerdotal, ¿sí? Y luego con lo que es, cómo es de que cabe el Mesías en todo esto y cómo es de que cabemos luego nosotros, ¿sí? Así que pues bueno, amada familia, así es como vamos a empezar la enseñanza, ¿sí? Hay bendiciones, ¿sí?, que el Eterno desde el comienzo de la creación ha designado para toda la humanidad. Y hay bendiciones que han sido designadas única y exclusivamente para un remanente. Eso ustedes lo van a poder ver desde Génesis hasta Apocalipsis. El Eterno siempre tiene un linaje el cual Él escoge, ¿sí?, con el cual Él siempre ha querido llevar un mensaje, un propósito, a pesar y aún entre 1000 generaciones, es que ese mensaje sigue consistente, ¿sí? Él lo hace desde Adán, Set, Enosh, Noah, ¿sí? Y entonces, para dar comienzo a lo que es el primer versículo, en Génesis capítulo 1, versículo 28, encontraremos que los primeros seres humanos en ser bendecidos por Elohim fueron designados la bendición de fructificarse, ¿sí? ¿Quiénes fueron estos? Adán y Eva, claro. Pero también, ¿qué creen? Que se les dio también la bendición de sojuzgar y tener dominio sobre todo ser dentro del agua, en el cielo y en la tierra. O sea, toda la creación básicamente, ¿sí? Adán y Eva en este caso fueron dados una bendición que se envolvía bajo el concepto de tener autoridad sobre todo ser vivo. Y la función y el propósito detrás de este concepto involucraba que ellos fueran buenos administradores de todo aquello que había sido creado, de todo aquello que había sido instituido por el Creador, ¿sí? Otro ejemplo con respecto al modelo así de esta bendición lo encontramos en Génesis capítulo 9, versículo 1, con Noah, donde Elohim, al bendecirlo también, aquí en este caso estableció temor por encima de todo ser vivo con respecto al hombre, ¿sí? Elohim en este caso estableció a través de esa bendición la misma función administrativa que Adán y Eva, pero ahora fue bajo una mayor dinámica para así mantener esa capacidad de dominio sobre la creación. ¿Por qué? Porque el punto de tiempo en el que Elohim bendijo a Noah ya fue después del diluvio. O sea que necesitaba haber un mayor concepto de ese dominio sobre la creación. ¿Por qué? Porque antes ya se había corrompido. Entonces, estas dos bendiciones, si ustedes se dan cuenta, son rasgos y características que, al ser designadas desde el comienzo de la creación, primeramente sobre Adán, Eva, Noah, han perdurado a través de las generaciones hasta el día de hoy en toda la humanidad, ¿sí? Un ejemplo de esto, ¿dónde lo vemos? ¿Quién aquí se ha acercado a los pájaros que han estado acá afuera? ¿O alguna ardilla en algún punto? A lo mejor no aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú te intentas acercar a una ardilla, a un animal, corre. ¿Por qué? Porque ese mismo temor ya ha sido establecido desde antes de tiempo, ¿sí? Entonces, así como hay bendiciones que han sido designadas, ¿sí?, para toda la humanidad, también hay una bendición. Hay una gran bendición que no solo muchos años después sería designada sobre un hombre, ¿sí?, por el que sus lomos saldrían numerosas, grandiosas naciones. A Abraham en Génesis capítulo 12 se le dio algo mayor que una bendición, ¿sí? Se le dio algo más elevado. Génesis capítulo 12, versículo 1 a 3, lo voy a leer, pero lo van a empezar a escuchar mucho, yo pienso, durante estas enseñanzas, ¿no? Dice, capítulo 12, versículo 1 a 3. Ahora bien, Adonai había dicho a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te muestre, y haré de ti una nación grande y te bendeciré en gran manera, y haré
engrandecer tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, amada familia, como les venía diciendo, esta declaración nos muestra nuevamente que a Abraham se le dio algo mayor que una bendición, algo más grande. ¿Qué fue lo que se le dio? ¿Quién puede decir? Una promesa, ¿sí? Que dentro de sí se envolvía la bendición, ¿sí? Muy distinto a que solo haya una bendición, a que solo haya una bendición. En este caso, como decía, a Abraham se le dio una promesa que dentro de sí se envolvía una bendición, el cual como resultado tendría un gran propósito, ¿sí? Este propósito lo vamos a dar a conocer en lo que es el transcurso de la enseñanza. Pero bueno, esta promesa, al ser puesta por encima de la simiente de Abraham con el paso de los años, así como se dijo en el inicio, los distinguiría al resto de toda la humanidad, al resto de todas las naciones. La promesa que fue designada sobre Abraham era que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, esto únicamente sucedería una vez que Abraham, una vez que su simiente fuera bendecida. Y es lógico, porque una persona no puede dar sin antes primeramente ser bendecida. No puede dar sin antes tener algo. Y con aquello con el cual fuera bendecida esta simiente, es que traería como resultado, como propósito, dos cosas. Uno, que su simiente se convirtiera en una gran nación. Y dos, para que luego así es que se cumpliera la promesa de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, esto del cual vamos a indagar el día de hoy nos traerá conciencia que esta bendición que se encuentra dentro de esta promesa llevaría a que el pueblo de Israel se convirtiera en una gran nación y que como resultado los rasgos y características expresadas hacia las naciones por parte de Israel la llevaran al cumplimiento de la promesa. Pero para nosotros poder comprender cuáles son estos rasgos o estas características, es primeramente necesario que nos preguntemos cuál es la bendición que llevaría tanto a Israel a convertirse en una gran nación y a las naciones a ser bendecidas por parte del pueblo de Israel. Comenzando a contestar lo que es esta pregunta, encontraremos que dentro del mismo capítulo 12 de Génesis, Abraham tuvo la característica específica en hacer tres cosas, ¿sí? Dejar su tierra, su parentela y la casa de su padre. ¿Con qué fin? Con el fin de ser el portador de una gran promesa, que con el paso del tiempo no se cumpliría, como sabemos, en su periodo de vida, sino que sería pasada, transferida, heredada de generación en generación, de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, hasta el punto de tiempo en que después de Jacob es que Israel, es que las 12 tribus, es que ahí se comenzaría a cristalizar esa bendición. ¿Por qué después de Jacob? Porque sucede que al estudiar el trayecto del pueblo de Israel, una vez que salió de Egipto, encontraremos que en cuanto el pueblo tuvo a los sacerdotes, hijos de Aarón como modelos, ejemplos a seguir, es que el pueblo de Israel, tras obedecer la Torá, es que comenzó a ser bendecido. Entonces, gran parte detrás de la manifestación de esta bendición sucedió a través de los hijos de Leví, ya que uno de los más grandes ejemplos que expresaron los sacerdotes como modelo a seguir fue la bendición sacerdotal. ¿Por qué? Porque esta bendición, amada familia, requería que de aquellos quienes la proclamaran estuvieran en un alto nivel de santidad y de obediencia, ya que esta bendición solo la daban aquellos quienes estaban dentro de su capacidad ser modelos, ejemplo a seguir de aquellos a quienes bendecían. ¿Por qué? Porque una vez que los sacerdotes, ¿sí?, que los hijos de Aarón, fueran imitados por el pueblo, todo Israel podría entonces ver la bendición de guardar la Torá manifestada en cada una de sus vidas y ser testigos de cómo esta bendición estaría siendo reflejada de forma especial y única. Entonces, avanzando con lo que es el tema de esta enseñanza, me gustaría recalcar que nosotros no seríamos partícipes de estas promesas y de estas bendiciones si no fuera por el Mesías. ¿Quién está de acuerdo? Entonces, hay algo que me gustaría mencionar y clarificar con respecto a un versículo que se conecta con la enseñanza del día de hoy. Gálatas capítulo 3, versículo 16.
el versículo dice, las promesas fueron dichas a Abraham y a su simiente. No dice y a sus simientes como refiriéndose a muchas, sino como de una y a tu simiente, la cual es Yeshua. Entonces, ¿qué es lo que sucede a base de este versículo? Y yo mismo me equivoqué cuando lo leí primeramente, ¿sí? Este versículo de Gálatas 3:16 no nos dice y no nos hace mención de que el Mesías vino a ser de bendición a todas las naciones de la tierra. No dice eso. Eso fue lo que yo primeramente pensé. Sino que lo que en verdad dice el versículo es que el Mesías, al ser la simiente directa de Abraham, y nosotros, de acuerdo a Gálatas 3:29, uno en el Mesías, se nos ha dado el privilegio de no solo ser descendientes de Abraham y herederos según la promesa, sino que también, de acuerdo a lo que dice el primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 9, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo por posesión. ¿Para qué? Para que proclamemos las proezas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿todo esto qué es lo que significa? Que nosotros el día de hoy se nos está haciendo el llamado a ser protagonistas en el cumplimiento de la promesa que fue dada a Abraham hace miles de años, de que ahora las naciones de la tierra ya no solo serían bendecidas a través de Abraham, sino que también a través de cada uno de los que estamos aquí. Entonces, es importante conocer también que la expresión y manifestación de este llamado sucederá en la vida de aquellos quienes tengan las siguientes tres cualidades, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Que esto no es gratis. Hay un precio que pagar para poder proseguir tras el llamado que quiere el Padre en cada uno de nosotros. Estas tres cualidades son las siguientes. La primera, tener la cualidad que tuvo Abraham. ¿Esto en qué consiste? Tener la facilidad en hacer lej lejá, despojarse de sí mismo y renovar el pensamiento. ¿Por qué despojarse de sí mismo? Porque de la casa de su padre. ¿Por qué despojarse de sí mismo? Porque es que Abraham tenía que salir de la casa de su padre. ¿Por qué no otra característica en específico? ¿Por qué no algo diferente? ¿Por qué no algo distinto? Génesis capítulo 11, versículo 31 nos muestra un dato interesante sobre Teraj. ¿Quién sabe quién es Teraj? Génesis capítulo 11, versículo 31. Teraj es el padre de Abraham, ¿sí? Eso es lo que dice el versículo. Teraj tomó consigo a su hijo Abraham, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a su nuera Sarai, esposa de Abraham, y los sacó de Ur de Caldea para llevarlos al país de Canaán. Así que fíjense, ¿hacia dónde iba Teraj? A Canaán. ¿Eso qué es? La tierra prometida. Pero al llegar a Harán, o sea, la mitad del camino, se establecieron ahí. Teraj vivió 205 años y murió en Harán. Entonces, si ustedes ponen atención, ¿qué es lo que nos dice el versículo? Que Teraj originalmente tenía una visión fija en la tierra de Canaán, y que como esto era cosa seria, sacó a Abraham, Sara y a Lot. ¿Con qué fin? Con el fin de que ellos llegaran al destino que originalmente había sido planeado. Pero resulta que de acuerdo a la escritura, hubo algo que le llamó la atención a Teraj e hizo que se desviara de su trayectoria y se quedara en Harán. Ahora sí que en sí no sabemos qué fue lo que hizo que Teraj se desviara. Es muy posible que él haya comenzado con grandes esperanzas, ¿sí? Con el fin de dirigirse hacia la tierra prometida, pero al final del día falló de una forma trágica porque hubo algo en Harán que lo trajo a él. Y como vemos, esta visión, esta proyección fue transferida a Abraham, quien comparado a Teraj tuvo dentro de su capacidad poner a un lado su voluntad, sus intereses personales, con el fin de seguir y formar parte de un poderoso llamado. La diferencia entre ambos, entre Teraj y Abraham, es que estuvo dentro de Abraham la capacidad y la cualidad de permanecer inconmovibles, de permanecer persistente y consistente en completar el camino que le había sido designado. ¿Esto qué nos enseña? Que así como Teraj, nuestros padres, ¿sí? La gran mayoría han asumido esa tarea inicial hasta el punto de que la mayoría de nosotros ya no estamos en la tierra original de la que venimos.
Yo, por ejemplo, vengo de México, pero estamos aquí en Estados Unidos. Y hasta incluso hemos sido llevados a un punto de tiempo en el que, a diferencia de nuestros padres, es hora de ir más allá. Es hora de dejar a un lado nuestros intereses personales para ir tras su voluntad. Ahora, esa fue la primera cualidad. Cualidad número 2, que esté dentro de su capacidad el potencial de ser de ejemplo como los sacerdotes, hijos de Aarón. Ser de ejemplo, pienso que para nosotros como jóvenes puede ser algo muy difícil. Yo en lo personal, inicialmente era algo que a mí no me gustaba. Y pienso que a lo mejor puede ser muy similar para cada uno de nosotros. Y a lo mejor también pudiéramos pensar que estamos en una edad muy temprana para ser de ejemplo. Pero ¿qué creen? Que 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12 nos dice que nadie menosprecie nuestra juventud, sino que seamos de ejemplo. Y hasta incluso en el primer libro de Corintios 27 nos dice que el Eterno decide tomar de lo más menospreciado para avergonzar a los que dicen ser sabios y fuertes. Y la tercera cualidad, y esa es la más importante, que así como el Mesías al imitarlo, que estemos dispuestos a ser utilizados en la forma que el Padre quiera para ser vasos, canales de bendición. En Juan capítulo 5 versículo 36, el Mesías vino a dar testimonio a través de sus obras sobre aquel que lo envió. En Mateo capítulo 26 versículo 39, el Mesías, a pesar de su fuerte necesidad, puso a un lado su voluntad por la de su Padre, para que se cumpliera el propósito por el cual fue enviado. Y entonces, a lo mejor los que estamos aquí pudiéramos preguntar el por qué es que son necesarias todas estas cosas. Pues resulta, amada familia, que la simiente, la descendencia de Abraham, así como lo vemos en la vida actual, necesita tener los mismos rasgos, o por lo menos muy similares a los de su primogenitor. ¿Esto qué significa? Que la vida de cada uno de nosotros tiene que dar testimonio de que somos descendencia de Abraham, de que somos real sacerdocio. Porque el Mesías mismo en Juan 8:39 redarguyó a los fariseos que lo querían matar, expresando que sus acciones de los fariseos, que sus obras y que sus frutos no eran nada similares a las del patriarca, porque si hubieran sido hijos de Abraham, sus obras son las que hubieran realizado. Entonces, todo esto nos ha llevado al punto de tiempo en que debemos de ser conscientes de que nosotros somos quien somos por lo que hacemos y no por lo que decimos. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Por su fruto los conoceréis. Todo esto el cual ha sido mencionado el día de hoy y los días por venir, dentro de lo que cabe el Congreso y los diferentes temas, no puede quedarse en tu mente, amado joven, como un mensaje, sino que como una realidad que se está efectuando en tu vida. Todo esto mencionado te tiene que llevar a conocer, a que te des cuenta de que por tus obras conocerán las naciones que tú eres simiente de Abraham, que por tus obras conocerán las naciones que formas parte de un reino sacerdotal, y que por tus obras las naciones conocerán que tú serás el vaso que el Padre ha escogido, que el Padre ha llamado y que el Padre ha separado y preparado y que ha de utilizar para ser el portador de sus promesas. Entonces, ¿saben, mis hermanos? Yo el otro día escuché en una transmisión de los sábados de la Parashá cómo el pastor Diego hacía mención de que las personas el día de hoy necesitan comprender que son un pueblo escogido, real sacerdocio aún entre 1000 generaciones. Y esto fue algo que grandemente tocó mi corazón. ¿Por qué? Porque te cuento que yo ahora mismo estoy viviendo esa promesa. Hace 2 años en el Congreso de Jóvenes recibí lo que fue esta carta. ¿Y saben lo que dice en ella? La bendición sacerdotal. No dice la parte del final, no dice la parte del medio, sino que inicia desde el principio. Números 6:24. Y yo al principio, hace lo que fue 2 años, no conocía por qué había recibido esta carta. Brian de Arizona fue testigo y Brian conoce que yo al recibir esta carta no sabía por qué la había recibido, pero también había dicho, ¿qué era lo que había dicho? Brian, ven,
Brian, que fue testigo. ¿Qué fue lo que yo te dije cuando recibí esta carta? Hace 2 años. Me comentó, no sé por qué lo he recibido, pero fue por un propósito. Así mero me lo dijo. Claro. Yo ensayé con él antes, para que no se pusiera nervioso. No, pero esto, amada familia, es algo que yo recibí hace 2 años, ¿sí? Y esto para mí es la confirmación de que soy real sacerdocio. Eso es la confirmación de que yo recibo un manto por parte de mi Padre Celestial. Y eso es la confirmación de mi llamado. Y eso lo conocí hace 2, 3 semanas cuando recibí lo que fue la oportunidad para desarrollar esta enseñanza. Así que esto, ¿por qué es crucial? Porque cada uno de ustedes debe de conocer que nada de lo que ustedes reciben y de lo que sucede es por coincidencia. Todo sucede para un propósito y todo siempre obra para bien. Entonces, lo distinto entre hace 2 años y el presente, o sea, hoy, es que el día de hoy ya conozco el propósito, conozco y estoy firme en ese llamado y en esa promesa que me ha hecho el Padre. Y esta promesa, esta bendición, ¿sí?, de Números 6:24 es tan especial para mí, porque a pesar de los múltiples obstáculos, al yo estar seguro que había algo mejor para mí, para uno de sus hijos, me mantuve firme al recibir constantemente por el Padre el mismo mensaje que fue dado a Josué: esfuérzate y sé valiente. ¿Qué fue lo que yo hice? Yo permanecí firme en esa esperanza, permanecí inconforme con lo que el hombre quería para mí, ¿sí? Más bien esperé y perseveré en aquello que mi Padre quería, porque dice la Escritura en Isaías capítulo 40 versículo 31, que aquellos quienes esperan en Adonai renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, amada familia, es tan crucial esperar en Adonai, porque al esperar y poner tu completa confianza en que Él va a obrar en tu vida, es que en tu día a día ya no intentas hacer las cosas a tus fuerzas, sino que al esperar en el cumplimiento de su propósito en tu vida, de su promesa, es que te levantas cada día, cada mañana, ya no haciendo las cosas a tus fuerzas, sino en las fuerzas, en el propósito, en el llamado de aquel que te fortalece. Entonces, amada familia, yo el día de hoy conozco y estoy empezando a vivir la promesa que fue dada a Abraham, el llamado. Yo conozco que el que me llamó y me está respaldando, fíjense esto, no es un hombre de carne y sangre, sino que es el Elohim mismo que nos sacó a ti y a mí de las tinieblas a su luz admirable. Él es el mismo Padre que te escogió a ti y a mí desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Yo el día de hoy estoy empezando a vivir este propósito, este llamado de ser de bendición a las naciones de la tierra. Y todo esto te lo he dejado saber, amado joven, porque yo tengo certeza y estoy seguro de que el Padre también quiere que tú formes parte de este llamado. De que si en verdad quieres esta promesa, que lo anheles y corras hacia Él con todo tu corazón. Porque si el Padre me ha dado el privilegio y la oportunidad de servirle a Él con todo mi corazón, a ti también te lo puede dar, y aún mayor. ¿Por qué? Porque poco es que tú seas el siervo de Adonai para levantar a las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Poco es. Él quiere aún más grandes cosas para ti. Entonces, yo después de 4 años de intentar de buscar mi propósito, después de 4 años, mi llamado, el Padre me lo ha confirmado 2 veces a través de lo que fue el mensaje en esa carta. Pero a ti te lo he dado a conocer en menos de 1 hora, ¿sí? El Padre quiere grandes cosas para ti y nada más tienes que creer y estar dispuesto a dejarte moldear por el alfarero. Amén. Entonces, amada familia, quisiéramos que ahora mismo nos pusiéramos de pie para lo que es una pequeña oración para aquellos quienes están dispuestos a recibir ese llamado, ese propósito de ser de bendición a todas las naciones de la tierra, a cada rincón.
pues, amado joven, quiero que ahora mismo tomen este tiempo para enfocarse con lo que es su creador. Tras recibir lo que fue esta enseñanza, yo quiero que en este tiempo de adoración tú hables con tu Padre. Para aquellos que están dispuestos a recibir este llamado y este propósito de ser de bendición a todas las naciones de la tierra, yo quiero que repitas la siguiente oración conmigo. Así que cierren sus ojos y dile: amado Rey, amado Padre, mi oración es la siguiente. A ti, grande y majestuoso Elohim, te doy gracias porque el día de hoy me has permitido conocer muchas de tus proezas, pero especialmente lo que ha sido la oportunidad que me has dado el día de hoy en conocer el llamado, el propósito que tienes para mí. Y yo, como quiero ser parte de ese llamado, te pido que quites de mi camino las cosas que me están impidiendo correr tras tus promesas, amado Rey. Que por favor me des a conocer las cosas que necesito dejar de mi viejo ser y de mi viejo hombre para poder seguir corriendo tras ese llamado que tienes para mí. A ti, amado Rey, el día de hoy te doy a conocer que estoy dispuesto a ser capacitado por ti, que estoy dispuesto a ser formado por ti, y que no solo estoy dispuesto a ser un vaso lleno de tus bendiciones, sino que también estoy dispuesto a ser el vaso que tú uses, el cual tú derrames para ser de bendición a todo lugar que me mandes. En el nombre de Yeshua nuestro Mesías, el día de hoy declaro, amada familia, que esta bendición es para ti. A mi Padre, a Adonai, a aquel que hizo los cielos y la tierra, a Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Elohim mío, sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.